Buenas noches, querido público, perdonad este pequeño retraso, pero el conferenciante Alberto García Reyes pues ha tenido problemas para salir de Sevilla. Entre la lluvia, la feria, pues estaba todo embotado, ¿no? Bueno, pues como digo, buenas noches, bienvenidos a esta conferencia recital, conferencia que llega por mediación de la Federación de Entidades Flamencas de la provincia de Sevilla, en el octavo ciclo de flamenco entre Naranjo y Olivo, que estará dedicado a la memoria de Pepe Aznalcóllar en el centenario de su nacimiento. La Federación, como he dicho, pues desde hace 8 años para acá, lleva dedicando este circuito a recordar a aquellos cantadores desaparecidos y no desaparecidos, porque dentro de los distintos circuitos de esta federación, en el programa Entre Naranjo y Olivo, se le ha dedicado a la Paquera, a Juanito Valderrama, que efectivamente están desaparecidos, a Antonio Mairena también, pero también se le dedicó a Manuel Mairena, que no. Se le dedicó otro a Miguel Vargas, a Manuel Vallejo en el 50 aniversario de su muerte, a Diego del Gastor en el centenario del nacimiento y, como he dicho, este octavo circuito a Pepe Aznalcóllar en el centenario de su nacimiento. Pues esta conferencia va a correr a cargo de Alberto García Reyes. Alberto es periodista, escritor y crítico de flamenco de ABC. A pesar de su juventud, tiene una madurez exquisita dentro de lo que es el flamenco. Nosotros hemos tenido la suerte ya varios momentos de haberlo tenido aquí con nosotros, en fin, en distintas conferencias, unas por Cajasol, otras por la Federación, otras que organizamos nosotros en la Semana Cultural, en fin, en varias. Después vamos a tener el recital de cante, pero yo también quisiera dar las gracias por la asistencia del concejal de fiestas, Juan Carlos Ramos Romo, que también se encuentra entre nosotros, y tenemos poca asistencia. Es verdad que hay poca asistencia, pero hoy quizás que haya que felicitar más todavía a los que estáis, porque como está la noche hay que tener muchas ganas de flamenco o ser muy buen aficionado. Yo pienso que aquí concurren los dos términos, que se tienen ganas de flamenco y que se es muy buen aficionado. Pues yo no me enrollo más y os voy a dejar con Alberto García Reyes, que él hará lo que es la conferencia de Pepe Aznalcóllar. Lo vamos a recibir. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, José Miguel Acal, y muchas gracias a vosotros. Y sobre todo, antes que nada, quiero pedir disculpas porque el acto empieza tarde por mi culpa, que me he visto metido en un atasco al salir de Sevilla, me ha cogido toda la entrada y salida de las ferias. Y lo siento, de verdad, pues yo soy muy crítico con esto, así que me voy a dar caña a mí mismo. Les pido disculpas y además les felicito por lo que ha dicho José Miguel, porque está la noche muy mala, han tenido que esperar y es una demostración de que son ustedes unos aficionados de auténtica categoría. Así que yo vengo a hablarles de un cantador que también fue y es de auténtica categoría, pero que sin embargo, por las razones que sean, y que algunas de ellas vamos a intentar tocar esta noche, no ha tenido el reconocimiento que mereció, ni de la afición, ni de los propios artistas flamencos muchas veces, ni siquiera de los que en teoría se dedican al estudio y a la puesta en valor y divulgación de este arte que nos hace distintos a los andaluces y que nos engrandece. Pepe Aznalcóllar, el niño Aznalcóllar, que es como se anunciaba en sus comienzos, se llamaba José Losada Carballo
y el miércoles se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Nació el 2 de mayo de 1912 en Aznalcóllar, pueblo que llevó siempre en su nombre artístico. Que llevó siempre en su nombre artístico, pero que apenas llevó en su trayectoria vital, porque él salió siendo muy pequeño, siendo un adolescente de Aznalcóllar, y ya casi no volvió nunca más a su pueblo. Siendo muy niño, con 13 años, actuó por primera vez en un local de Sevilla y lo vio el niño Ricardo, que fue quien lo apadrinó en sus comienzos. De hecho, hay una anécdota por ahí, aunque no contrastada, que dice que Aznalcóllar llegó a cantar ante los reyes de España y que eso fue lo que le dio lustre en las fiestas de Sevilla y le empezó a dar lugar para poder ir a cantar a los grandes acontecimientos sevillanos. Como digo, cantó con 13 años en un local de Sevilla y con 16 años grabó su primer disco para la Casa Regal, una placa de pizarra con la guitarra del niño Ricardo. Estamos hablando del año 1928. Ahí nos encontramos con un Pepe Aznalcóllar que no es exactamente el cantador que hoy conocemos, o que hoy, cuando decimos Pepe Aznalcóllar, pensamos en un tipo de cante que a lo mejor nada tiene que ver con aquel Aznalcóllar inicial, en el año 28. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un niño prodigio, con una voz depurada, fina, laína, evidentemente, porque era un niño, con una fuerza terrible y una tonalidad muy amplia, como corresponde a un niño también, o a un adolescente de su edad que sabe cantar bien, y nos encontramos a prácticamente, yo no diría ni siquiera discípulo, sino incluso un émulo de Manuel Vallejo. En la grabación esta con el niño Ricardo, él graba varias tandas de fandango, la mayoría de ellas de Manuel Vallejo, la mayoría de esos fandangos de Manuel Vallejo, alguno también del Carbonerillo y de Rebollo. Después graba una granaína de Antonio Chacón y otra media granaína de Manuel Vallejo, y una malagueña. Ese es un repertorio en el que cualquiera que haya escuchado esa pizarra, que por cierto reeditó el Correo de Andalucía en CD gracias al trabajo de Manolo Borque, que trabajo impagable de Manolo Borque, la verdad, a mí me gusta ensalzarlo porque gracias a eso mucha de la discografía de pizarra que pasó al vinilo y se quedó anticuada cuando desaparecieron los tocadiscos y que después pasó a la cinta de cassette y quedó también desperdiciada cuando se acabaron los reproductores de cassette, ahora afortunadamente lo tenemos en CD gracias al trabajo que hizo Manolo Borque. Pues bueno, cualquiera que haya escuchado ese disco, como digo, se va a encontrar una copia con algo de personalidad, pero al fin y al cabo copia de Manuel Vallejo. Es más, Aznalcóllar, que era conocido también como el Perea, porque así era conocido su padre en Aznalcóllar, canta un fandango en ese disco en el que se dice a sí mismo que no hay mejor cantado por fandanguillo que el Perea, y cuando termina de decir ese cante exclama: «Viva Manuel Vallejo y yo». O sea, no se escondía tampoco a la hora de reflejar cuál era su predilección en el cante. Esa manera de cantar, tan parecida a Manuel Vallejo, le generó grandes aplausos y gran reconocimiento, porque estamos hablando de una época en la que Vallejo era una auténtica figura. Ya estamos finales de los 20, principios de la década de los 30. Y eso le permitió ingresar en la compañía de la Niña de la Puebla, con la que más o menos hizo toda su trayectoria artística hasta antes de la guerra. Con la Niña de la Puebla iba interpretando unos fandanguillos, así se le anunciaban los carteles, como el maestro de los fandanguillos, el rey de los fandanguillos, depende del cartel que nos crucemos por ahí, pues se le anuncia como tal.
Pero estando en Almería, la compañía estalló la guerra y en la vuelta desde Almería a Sevilla, en Málaga, fue detenido el autobús, algunos tuvieron que salir huyendo y Aznalcóllar, José Losada Carballo, acabó instalándose en Cartagena. Y curiosamente, desde el año 36 hasta el año 55, ya nunca nada, poco más se supo de él como cantador. Sí, que deambulaba por la zona de Murcia, algunas veces caía por Madrid, llegó a cantar en el Circo Price en Madrid en el año 36, en el concurso del Circo Price, aquel famoso en el que participó Pericón. Cantó también en el Teatro Pavón, pero en el 36, como digo, desaparece, se va a Cartagena y no reaparece más hasta el año 35. Luis Caballero, cuñado de Pepe Aznalcóllar y que nos dejó hace apenas 2 años, contaba que el padre de Aznalcóllar fue fusilado el Domingo de Ramos de 1937. Eso, en teoría, debió de marcar la vida para los restos ya de Pepe Aznalcóllar, que reaparece, y esto a donde yo quiero llegar, por eso he hecho tanto hincapié en el primer disco, en el del año 1928, reaparece en el año 1955, otra vez en la compañía de la Niña de la Puebla, con Antonio el Sevillano, pero con unas características a la hora de cantar que nada tenían que ver con la de aquel chaval, aquel muchacho que era capaz de cantar los cantes de Manuel Vallejo con absoluta facilidad. Nos encontramos un Pepe Aznalcóllar que tiene la voz rota, que tiene dificultades a la hora de respirar, que no tiene una salida de voz como en sus inicios. Sin embargo, ahí vemos un cantador rehecho, que se reinventa, que se construye de nuevo a sí mismo y que gracias a sus limitaciones físicas llegó a crear un fandango propio que desgraciadamente hoy no interpreta casi nadie, la verdad, pero que está ahí, ha quedado para los anales. No son tampoco demasiado los artistas que a lo largo de la historia del flamenco pueden presumir de haber tenido un estilo propio en algún cante. Él, que era esencialmente fandanguero, creó un estilo propio de fandango, que llegó a grabar también cantiñas, milongas, alguna fiesta por bulería, pero en lo que destacó sobre todo fue por fandango. Como digo, resurge en el año 55 con este fandango y hay una grabación. Él muere en el año 1973. Hay una grabación de 1968 en la casa del aficionado malagueño Cañete, que está por ahí circulando, en la que le toca la guitarra Sebastián Montiel, y hace varias tandas de fandango suyos típicos, ya completamente asfixiados. Y lo llamativo de esa historia, y a partir de aquí inicio una reflexión con la que quiero que lleguemos al final de esta charla, en la que no quiero ser muy puntillista en los datos ni nada de esto, porque creo que eso tampoco, que a las figuras del cante hay que valorarlas por otras cosas, no por la fecha en la que nació, que murió, cuántos recitales dio, ni nada de eso. Como digo, en ese disco del año 60, bueno, en esa grabación, no es un disco, una grabación con la que se han hecho algunas recopilaciones, pero no llega a ser un disco completo de Pepe Aznalcóllar. En esa grabación del año 68 él hace una tanda de fandango en la que define su estilo definitivo de manera terminante para mí. Les he hablado del primer disco, el del año 28, y de la última grabación que se conserva de Aznalcóllar del año 68, 40 años de diferencia. He insistido mucho en que en el primer disco hay una voz fulgurante, irrefrenable, capaz de hacer con la garganta lo que le dé la gana.
En el último, en cambio, nos encontramos una voz rota, con muchas dificultades para llegar al final de los cantes, pero que sin embargo tiene una capacidad de emocionar que no tiene aquella primera voz. Pasamos del virtuoso al artista. Y para mí esto es realmente importante, porque yo creo que es lo que desgraciadamente no se le ha valorado a Arnal Collar. Enrique Morente, en una ocasión, en una oportunidad que tuve de hablar con él, con mi ejercicio como periodista, hablando sobre, me estaba contando que tenía problemas en la garganta y que estaba pasándolo mal últimamente y entonces yo le pregunté que si había tenido que aprender a cantar muchas veces en su vida. Y se quedó pensando, reflexionando, y me dijo, mira, esa pregunta no me la han hecho nunca, pero creo que está dando la clave de lo que debe de ser un artista. Yo he aprendido a cantar 4 veces en mi vida, porque 4 veces me ha cambiado la voz, me han cambiado las condiciones, y yo creía que me conocía y de buena primera en una salida de un cante me he visto perdido porque las facultades no me acompañaban, la garganta no me acompañaba. Entonces tienes que rehacerte otra vez y conocer otra vez tu instrumento para volver al cante por otro camino, al mismo cante por otro camino. A mi juicio, y esto es lo que yo quiero destacar de Pepe Arnal Collar, esa fue su grandeza, que encontró su esencia, encontró el meollo del cante flamenco por fandango, lo encontró a pesar de las limitaciones físicas que tuvo al final de su carrera. Él es el inventor de una salida por fandango, por lo menos el verdadero impulsor de una salida por fandango muy característica, que es el larará la laireo, esta típica lará la 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 lará, en tono menor, además, porque su fandango cae a tono menor en la salida, que es una cosa muy rara, muy poco vista hasta entonces, y él es el creador también de una manera de cantar por fandango hablada, recitada, es más o menos una especie de, aunque tiene impulsos de voz muy potentes en el principio de cada tercio, pero al final lo que está es relatando una letra que en muchos de los casos se escribía él mismo. Para mí es la guinda de una escuela de cantadores, de una etapa muy dura del flamenco que vivió toda la como dicen, la oprobiosa, en el ostracismo, perdido, sin esplendor, sin reconocimiento, y que tuvo la desgracia de morir antes de la luz de la libertad. Murió en el año 1973 con apenas 61 años, muy castigado. Hay muchos oscuros en su trayectoria vital que no se conocen, no se sabe dónde estuvo, no se sabe lo que hizo, pero sí se sabe que murió muy castigado con apenas 61 años y dejó para la posteridad ese fandango que, como digo, es antológico. A mí me encantaría poderlo, aunque fuera tararear, si yo supiera, por si alguien no se acuerda cómo era, que creo que no, porque aquí son ustedes muy buenos aficionados, pero sí puedo decir que es un fandango absolutamente distinto a todos. Hay tipologías de fandango en las que muchas veces uno duda, o se puede dudar de esto es de fulano, de mengano, podría ser, tiene reminiscencia del pinto y cositas del carbonerillo. No, el de Arnal Collar es completamente suyo, distinto, y no se parece a ningún otro fandango. Y quiero decir todo esto, y con esto voy terminando ya, porque yo sé que ustedes han venido aquí en realidad a escuchar cantar, que es a lo que de verdad hay que venir. Lo que quiero decir, lo importante que es en el flamenco, en cualquier arte, la capacidad de reinventarse. Hasta el punto en que Enrique Morente, en aquella charla que tuve con él por aquella historia, a mí me hizo reflexionar mucho en una reflexión suya y que yo les traslado ahora.
cuando estaba hablando de que había tenido que aprender a cantar 4 veces, esa pregunta después se la he hecho a otros cantadores, a muchos que tienen problemas de voz y que han cambiado su voz con los años, por ejemplo, el Lebrijano o Carmen Linares, gente que tenía un metal, un eco hace 40 años y que ahora tiene otro completamente distinto. Y Enrique Morente, cuando me dijo, he tenido que aprender a cantar 4 veces. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que solo los artistas que son conscientes de que hay que estar permanentemente volviendo a aprender a cantar pueden considerarse artistas. Lo más duro que hay es aquel artista que se empeña en querer seguir cantando como cuando era un niño o como cuando era joven y no puede, se mete en una cárcel él solo. Lo difícil, lo importante es conocer el cante, saber dónde uno está y poner su herramienta, su instrumento a disposición de ese repertorio. Yo creo que eso Alnarcoya lo consiguió de manera excelsa, sublime, y es un ejemplo verdadero, auténtico de ese flamenco que no ha tenido el reconocimiento que mereció. Yo me alegro de que la Federación de Peñas le haya dedicado esta jornada. Estoy participando en ella, entre otras cosas, porque las peñas son el sustento fundamental del flamenco, pero también porque la figura a quien se le dedicaba es Alnarcoya. Yo creo que necesitaba ese reconocimiento y quiero terminar con una pequeña tristeza. Yo cuando me llaman para participar en algún ciclo o pues habría que hablar de tal artista. A mí me gusta venir a contar las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido con esos artistas. La experiencia, en este caso, yo evidentemente no he conocido a Pepe Alnarcoya, me refiero a experiencias sentimentales, emocionales, cómo empecé yo a escuchar sus discos, que era en el coche de mi padre, con curvas, y fumando mucho Educado mi padre. Para mí, artistas como Alnarcoya, Chacón, La Niña de los Peines eran en mi infancia absolutamente detestables, porque me provocaba una situación de malestar en el coche de mi padre, que era muy pesado con el asunto del flamenco, y con el tiempo, gracias a esos malos ratos, aprendí que lo que me estaba dejando en herencia mi padre era una cosa muy grande. Esas fueron mis primeras vivencias. Pero cuando yo vengo a una cosa de esta, digo, además de la vivencia, quiero hacer una cosa. Quiero comprobar qué repercusión han tenido estos artistas de verdad. Y entro en internet, digo, a ver, ¿cuántas páginas web hay que digan algo de Pepe Alnarcoya? Y en este caso es una desgracia, pero apenas llegan a 20 páginas web en todas las redes, en todo el mundo. Uno pone aquí, ¿qué digo yo?, navajita plateada, y pueden salir unas 70, 80 mil páginas. Pepe Alnarcoya no llega a 20. Y viendo eso, dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Hay una guía que me he traído, que editó la Sociedad General de Autores y Editores, y que se titula Guía Libre del Flamenco, en la que en teoría estaban todos aquellos artistas de la historia. No faltaba ninguno. No se escapaba nadie. Uno mira por aquí y ve cosas como, por ejemplo, José el Francés. Lo estoy viendo aquí ahora mismo. José el Francés. Ves, bueno, pues, no sé, cosas que tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Faín? Pone, véase Radio Tarifa. Yo he buscado aquí, esto está por orden alfabético, he buscado por Pepe Alnarcoya, por la P no está, he buscado por la A, Alnarcoya, no está, voy a buscar por Losada no aparece. Bueno, pues vamos a intentarlo por el segundo apellido, a ver si ha habido un error. Carballo no aparece. En la guía del flamenco, en la que en teoría tendría que estar todo, que editaron los propios autores, no aparece
Pepe Arnalcoya. No sé, quería decirlo simplemente porque hay muchos artistas importantes de la historia del flamenco que han desaparecido y que tenemos que seguir haciendo lo que sea para ponerlos en valor y para recuperar su honor, su obra y la importancia que tienen para un arte que es nuestra seña de identidad, debería de ser nuestro mayor orgullo, y sin embargo sigue generando situaciones tan desagradables como esta que le cuento. Yo me despido sin más diciendo que Pepe Arnalcoya evidentemente no ha sido uno de los más grandes de la historia, evidentemente, por sus condiciones vocales y por su trayectoria vital, pero sí ha sido un gran cantador que al menos merece nuestro reconocimiento y nuestra consideración. Y digo más, y con esto termino. Quien no ha escuchado, quien no sabe cómo es un fandango de Pepe Arnalcoya y se sube a los escenarios, que hay muchos artistas que lo hacen, para mí no puede tener la consideración de cantador flamenco. Esta es una opinión muy personal que no tienen por qué compartir, pero esa es mi reflexión. Es necesario que saquemos de las catacumbas a este tipo de artistas que, aunque dieron poco, grabaron poco, por lo menos tuvieron algo que muchos que han pasado por la historia con mucho más reconocimiento no han tenido, que es creatividad. Han dejado un sello. Existe una pieza flamenca que tiene la autoría de Pepe Arnalcoya y no está en la guía de los autores. En fin, les invito a la reflexión. Muchísimas gracias y a lo que haga falta aquí estoy. Cualquier pregunta, cualquier reflexión. Y espero que por lo menos nos hayamos acordado un poquito de un auténtico fenómeno. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, y si no, pasamos al maestro Montesino. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y les pido disculpas otra vez por el retraso. Gracias.